Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la vulva. Se designa con el nombre de vulva el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Está ocupada en su parte central por una depresión media, el vestíbulo de la vagina, en cuyo fondo se abren la uretra y la vagina. Inferiormente observamos el orificio vaginal y superior a este pues está el orificio externo de la uretra. Esta depresión está limitada a cada lado lateralmente por dos anchos repliegues cutáneos denominados los labios mayores de la vulva. Estos labios se pierden anteriormente a una eminencia denominada el monte de pubis. Ahora medialmente encontramos los labios menores de la vulva. Estos se unen en su extremo anterior a un órgano eréctil denominado clítoris. Este clítoris está formado por la unión de dos cuerpos eréctiles que son los bulbos del vestíbulo. Y por último, existen dos glándulas anexas a la vulva llamadas glándulas vestibulares mayores de Bartolini. Ahora, vamos a hablar de cada uno de estos, pues los labios mayores de la vulva, como ya lo mencioné, son dos grandes repliegues cutáneos alargados de anterior a posterior y aplanados de lateral a medial. Miden aproximadamente 8 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de altura. Su espesor es mayor superior que inferiormente. Va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara lateral está cubierta de pelos y está separada del muslo por el surco genitofemoral. Su cara medial es lisa y rosada y está limitada o se encuentra en relación con el labio menor de la vulva. Su borde superior cubre las ramas isquiopubianas anteriormente y la región urogenital posteriormente. Su borde inferior es libre, redondeado, cubierto de pelos. Su extremo anterior se confunde con el monte de pubis y su extremo posterior pues se pierden los tegumentos de perineo. Su estructura, pues los labios mayores están compuestos por 5 capas superpuestas. De superficial a profundo encontramos la piel, luego está la capa de fibras musculares lisas que forman el nervio de los labios mayores, y esta es solo visible en la cara lateral y en el borde libre de los labios mayores. Luego está el panículo adiposo subcutáneo, luego una membrana fibroelástica que se inserta en la pared abdominal y en las ramas isquiopubianas. Y por último están los cuerpos adiposos, que es una formación oblonga y bien delimitada, y está vascularizada por las grandes venas que lo convierten en un órgano semieréctil. Sus vasos y nervios, pues la parte anterior de los labios mayores son aportados por las arterias pudentes externas. Los nervios de la parte anterior de los labios mayores proceden de los ramos genitales en los nervios ilioinguinal y genitofemoral. Y la parte posterior de los labios mayores pues está inervada por el ramo perineal lateral y ramo superficial del nervio perineal, que son ramos del nervio pudendo. Continuando con el monte del pubis, o también denominado monte de Venus, pues este es una eminencia media y ancha situada anterior a la vulva. Esta eminencia tiene continuidad posterior e inferior con los labios mayores de la vulva y superior se pierden en la parte inferior de la pared abdominal. Está bordeada a cada lado por el pliegue de la ingle. Esta eminencia se debe a que la piel está revestida por una capa gruesa de tejido adiposo, que se halla atravesada por fascículos procedentes del ligamento suspensorio del clítoris. Sus vasos y nervios, las arterias y nervios del monte del pubis, pues son aportados por las arterias pudentes externas y por los ramos genitales en los nervios ilioinguinal y nervio genitofemoral. Los labios menores de la vulva son dos pliegues cutáneos de apariencia mucosas situados medialmente a los labios mayores. Estos por término medio miden 3 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de altura. Su espesor aumenta desde su borde libre hacia el borde adherente, donde alcanza 0,5 centímetros. Este va a presentar asimismo, como los labios mayores, dos caras, dos bordes y dos extremos. Su cara lateral es lisa y está separada del labio mayor por el surco labial. Su cara medial forma la pared lateral del vestíbulo de la vagina. El borde superior es adherente y corresponde al bulbo del vestíbulo, y su borde inferior es libre, delgado y regular. Su extremo anterior está dividido en dos pliegues, uno anterior y otro posterior. Su pliegue anterior presenta continuidad con la cara dorsal del clítoris y forma el prepucio del clítoris. Y su pliegue posterior se inserta
con el dedo opuesto en la cara inferior del clítoris, donde constituye el frenillo del clítoris. Y su extremo posterior, pues este es más estrecho que el anterior y se une al extremo posterior del labio menor opuesto. Su estructura está constituido por un repliegue cutáneo que contiene en su espesor tejido conjuntivo y elástico y son ricos en glándulas sebáceas. Sus vasos y nervios, las arterias de los labios menores son aportadas por la arteria pudenda externa y también reciben nervios de los ramos superficiales y profundos del nervio perineal. El clítoris es un órgano eréctil formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. Los cuerpos cavernosos del clítoris son análogos a los del pene. Estos se insertan en el borde inferior de las ramas isquiopubianas y están recubiertas medialmente por los músculos isquiocavernosos. Desde su origen, los cuerpos cavernosos del clítoris se extienden anterior, superior y medial hasta llegar a la parte anterior del extremo inferior de la sínfisis del pubis, donde se unen a la línea media para formar el cuerpo del clítoris. El cuerpo del clítoris continúa la dirección de los cuerpos cavernosos y se dirige anterior y superior, pero este cambia de dirección para orientarse inferior y posterior. El cuerpo del clítoris disminuye su volumen a medida que se separa de su origen y termina por medio de un extremo cónico de vértice redondeado denominado glande del clítoris. Las envolturas del clítoris, pues está de superficie a profundo, está la piel. El clítoris está recubierto por el tegumento de la vulva, luego está una capa celular, está tapizada por una delgada capa de tejido celular y por último por la fascia del clítoris, que es profundo a la capa celular y se encuentra una lámina fibroelástica denominada fascia del clítoris. Aquí también un elemento importante que es el ligamento suspensorio del clítoris, pues al clítoris se le une un ligamento, que es ya antes mencionado, que es semejante a la del pene. Los elementos fibroelásticos que lo componen descienden desde la línea alba y la sínfisis del pubis para terminar en la fascia del clítoris. Los vasos y nervios, pues el clítoris y su prepucio reciben a las arterias cavernosas y las arterias dorsales del clítoris, y las venas del clítoris drenan en las venas superficiales y profundas del clítoris. El bulbo de vestíbulo son dos órganos eréctiles anexos a la vulva situados a ambos lados de los orificios vaginal y el orificio externo de la uretra. Corresponden al bulbo y a los cuerpos esponjosos del pene en el hombre, pero en la mujer el bulbo del vestíbulo está dividido en dos partes y estas partes están separadas una de otra en la línea media por estos dos orificios ya nombrados anteriormente, de vaginal y de la uretra. Estos bulbos presentan forma de un ovoide ligeramente aplanado de lateral a medial y presentan dos caras, dos bordes y dos extremos. Sus vasos y nervios, el bulbo del vestíbulo está irrigado por las arterias del bulbo del vestíbulo, valga la redundancia, y uretral, que en la mujer forman el plexo venoso intermedio. Las venas del bulbo del vestíbulo, de la glándula vestibular mayor y del plexo venoso intermedio drenan a cada lado de la vena pudenda interna. Las glándulas vestibulares mayores están situadas lateralmente a la mitad posterior del orificio vaginal y bueno, estas son alargadas de anterior a posterior y aplanadas transversalmente. Estas glándulas son pequeñas en la pubertad y a partir de entonces van aumentando de volumen para después en la menopausia pues estas disminuyen. Y durante el periodo de actividad sexual miden por término medio de 10 a 15 milímetros de longitud, 8 milímetros de altura y 5 milímetros de espesor. El vestíbulo de la vagina, bueno, es la depresión, va a estar limitada lateralmente por la cara medial de los labios menores de la vulva, anteriormente por el clítoris y posteriormente por el frenillo de los labios de la vulva. El fondo del vestíbulo o techo del vestíbulo está separado de los labios menores por el surco vestibular, que se denomina surco linfohimenial, a lo largo del borde lateral del himen. El techo del vestíbulo está en gran parte ocupado por los orificios externos de la uretra y vaginal. Posterior al orificio vaginal, entre este orificio y la comisura posterior de los labios, se encuentra una depresión denominada fosa del vestíbulo de la vagina. Ya en términos más generales, lo que son vasos y nervios de la vulva, también tener en cuenta que las arterias proceden de las arterias pudendas externas,
rama de la arteria femoral y sobre todo de la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna. Sus vasos linfáticos pues terminan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales y los nervios vasomotores proceden de los plexos simpáticos que acompañan a las arterias que irrigan las glándulas vestibulares mayores y los bulbos del vestíbulo.